Capítulo 9. La individuación y la muerte. Variaciones sobre la tragedia. Subcapítulo 1. La energía oscura y lo ineludible. Si enorme y variada ha sido la literatura que la psicología analítica ha producido en torno al bios y el patos de la psique, paréntesis, a su esencia, psicodinámica, desarrollo y potencialidad, paréntesis, quizá menor haya sido la atención o el interés prestados a otro tema capital, a saber, si existe y qué significado y qué funcionalismo pudiera tener un aspecto de la psique incapaz de traducirse directamente en símbolo, en operación creativa, en metáfora. En un momento de la historia en el que una ciencia emergente como la cosmología asume con gracia olímpica que desconoce el 95% de la materia que compone el universo, y aún así alude a una energía oscura como motor susceptible de explicar el andamiento progresivo y expansivo del universo, quizá sea justo interrogarse de nuevo sobre la energía psíquica, y preguntarse luego si pueda resultar posible imaginar una libido negativa, una libido no erótica, pero sí capaz de explicar tanto el aspecto expansivo de la psique como su misma finitud. Abordando la misma cuestión desde otra perspectiva, nos preguntamos, ¿existirá un punto ciego en nuestra composición psíquica? Un punto, un área, que no solo no circula porque es contingente, sino que es la negación precisamente de toda actividad. ¿La podemos llamar muerte? Y a la energía que la fundamenta, ¿podemos llamarla energía oscura? ¿El mismo nombre que ostenta una de las energías constitutivas del universo? En nuestra hipótesis, dicha energía, al presentarse en un momento ciertamente previo a toda acción, paréntesis, acunada en una demora donde pensar en cumplir o en no cumplir una determinada acción resulta en verdad excesivo e impropio, paréntesis, acabaría por ser fuente de todo movimiento futuro. Por eso la llamamos energía oscura o negativa, siguiendo el símil de la cosmología moderna. Y al área que experimenta dicha energía la podemos llamar muerte, con el fin de denominar de algún modo que se preste a comprensión el insuperable límite que afecta al sujeto durante el periodo de su descarga. Si seguimos este razonamiento, han de existir entonces zonas, paréntesis, siguiendo una perspectiva espacial, paréntesis, que se activan durante periodos, paréntesis, desde una perspectiva temporal, paréntesis, de vida psíquica. Zonas que, una vez activadas, no determinan precisamente acciones ni movimientos directos, pero que nada impide que puedan resultar, en segunda instancia, fenómenos propulsores de vida psíquica ulterior, esto es, ya cuando la energía se haya transformado en energía positiva y circunde áreas de mayor actividad y movimiento. ¿Qué es lo que nos viene a decir otra ciencia emergente en nuestros días, como es la paleontología? Algo así como que nuestra evolución en cuanto especie comienza cuando la ausencia de movimiento y la muerte, en lugar de ser el resultado final del significado biológico de la vida, se erigen en inicio de operaciones complejas del hombre, operaciones que sólo en primera instancia serán ritos mortuorios y funerarios, puesto que bien pronto se convertirán en actividades complejas, que van desde el funcionalismo simbólico hasta el arte, desde la ética hasta la organización social, desde el teatro hasta la necesidad del sentido. La conciencia de la muerte, así, es la experiencia preliminar del ser humano. La asunción previa de ese límite es lo que moldea sus aspiraciones, lo que lo propulsa de manera sorprendente hacia una visión personal de sus inquietudes, y lo que lo acerca a cotas imprevistas de realización subjetiva y objetiva. Es algo así como la mera imagen de la muerte cual destino, convertida por lo tanto en motor de proyectos. ¿Qué otra cosa es la conciencia de la muerte? ¿Y esos proyectos ulteriores, de qué manera pueden escapar a su matriz? Nosotros no formamos parte de una especie que se encamina, así sin más, hacia el reino de lo ineludible, sino que, sabedores de nuestro destino mortal, lo anticipamos de tal forma que lo ineludible, tamizado en la conciencia de la muerte y vehiculado por la energía negativa,
es tomado también como preinicio de nuestro teatro de operaciones. Ese es el momento de la transformación, cuando, desde lo ineludible avanzado, la experiencia se vierte en prólogo de actividad, y cuando, por ende, la energía negativa se convierte progresivamente en energía positiva, al igual que sucede con el movimiento del reloj de arena o con los recipientes homeostáticos. ¿Está esto presente de algún modo en la psicología analítica? ¿Afecta a ciertas pretensiones del llamado proceso de individuación? ¿De qué manera se introduce en la comprensión de la psicopatología? ¿Existe algo en la dimensión trágica del ser que nos constituye ya de partida? Subcapítulo 2. La presencia de la muerte y la tragedia en la psicología analítica. En la psicología analítica, tan radicada en las polaridades psíquicas y en las fuerzas resultantes de su dinamismo, de naturaleza tan antinómica, no es de extrañar, pues, que se desprenda una idea de desarrollo progresivo e inestable como lo es la idea del proceso de individuación. Dicho vitalismo, dicha tensión existencial, paréntesis, imaginal, simbólica, creativa, paréntesis, necesariamente tenía que proponer metáforas para aludir con ellas tanto a las fuerzas oscuras que fueran capaces de no menospreciar aquella interacción simultánea con las fuerzas luminosas, como a la sucesiva composición de estas últimas con las primeras, cuanto a la final relación complementaria entre ambas, de forma tal que juntas se rigieran por un principio de compensación. Si esa es la trama de la psicología analítica, bien podemos comprender que conceptos como muerte y tragedia, paréntesis, vistos de manera tan radical por el psicoanálisis del primer Freud, al punto de resultar maniatados por un aparato en ocasiones excesivamente reductor y pesimista, paréntesis, pudieran llegar a difuminarse en el núcleo más duro de su propia esencia. En efecto, tuvieron que componerse casi al unísono con sus opuestos, paréntesis, renacimiento, serenidad, rescate, paréntesis, hasta llegar a traducirse tal vez en conceptos de naturaleza trascendente, alumbradores finalmente de sentido, orientadores de la experiencia, en ocasiones verdaderas pruebas de iniciación. El riesgo, entonces, podría ser el inverso. Más de un autor ha señalado el peligro de ambigüedad y atenuación de conceptos que se cierne sobre la psicología analítica, tildada en ocasiones de optimista en exceso y de erigirse fácilmente en fuente de inspiración esotérica, con mayor tendencia a dirigirse hacia comprensiones susceptibles de devenir auténticas inflaciones psíquicas que a convertirse en propuestas rigurosas de reflexión crítica. En cualquier caso, en una obra tan extensa y rica como la junguiana, podemos hallar ejemplos de la presencia atenuada de la muerte en su significado renovador y trascendente, de la misma forma que podemos hallar una clarísima captación, para nada ambigua ni devaluada, de su esencia, tal como sucede, por ejemplo, en Ánima y Muerte, de 1934. Comienza cita. Así como la trayectoria de un proyectil termina en el blanco, la vida termina en la muerte, que es entonces el blanco, la finalidad de toda vida. La trayectoria ascendente y el vértice solo son grados y medios para alcanzar la finalidad, el final, es decir, la muerte. Esta fórmula paradójica no es más que la lógica consecuencia del finalismo de la vida. Nosotros atribuimos un fin y un sentido al momento inicial de la vida. ¿Y por qué no deberíamos hacer lo mismo para su decadencia? Fin de la cita. Lejos entonces de enmarañarnos en si la muerte y la tragedia están o no presentes de forma adecuada, rigurosa y no atenuada en el arco de la entera literatura de la psicología analítica, quizás sería mejor aceptar que en ocasiones es así y que en ocasiones no lo es. Entre otras cosas porque toda psicología está obligada a desarrollarse a través de conceptos comprendidos psicológicamente, esto es, desde el nivel inestable y a menudo contradictorio de su vivencia. Nada impide, pues, que en una psicología
la muerte sea a veces alumbradora de sentido y de vida y que otras veces sea final y de función de todo sentido. En cualquier caso, nuestra propuesta es otra. La psicología permite ofrecer hipótesis de sentido cuando se remite a distintas fuentes de la cultura. Esa es una tarea inacabable y fecundadora. Para ello precisamos una definición semántica que circunscriba los conceptos que vamos a utilizar.